Trauma de columna vertebral y médula espinal. En pacientes con trauma múltiple siempre debe considerarse una lesión vertebral con o sin déficit neurológico, ya que estas pueden pasar inadvertidas. Decimos que aproximadamente el 5% de los pacientes con trauma cráneoencefálico tienen una lesión de columna asociada, mientras que el 25% de los pacientes con lesiones de columna tienen al menos un traumatismo craneal leve. Aproximadamente el 55% de las lesiones de la columna ocurren en la región cervical, mientras que el 15% en la región torácica, el 15% en la región toracolumbar y el 15% también pueden ocurrir en la región lumbrosacra. Aproximadamente el 10% de los pacientes con una fractura de columna cervical tienen una segunda fractura no contigua de la columna vertebral. Ahora, para esto vamos a revisar lo que es el manejo del paciente. Decimos que los médicos y el personal que atienden a pacientes con lesiones espinales deben saber y estar conscientes en todo momento de que la manipulación invasiva y la inmovilización inadecuada de un paciente con lesión de la columna puede causarle daño neurológico adicional y empeorar el pronóstico del paciente. Esto decimos porque sabemos que al menos el 5% de los pacientes con daño medular comienzan a presentar síntomas neurológicos o empeoran los preexistentes después de llegar al departamento de urgencias. Normalmente esto se debe a isquemia o a la progresión del edema medular, pero también puede deberse a una inmovilización inadecuada. Hay algunos puntos a considerar como los que vamos a mencionar a continuación. 1. Mientras la columna del paciente está protegida, la evaluación y la exclusión de una lesión de la columna puede diferir de forma segura, especialmente cuando existe inestabilidad sistémica, por ejemplo, hipotensión y respiración inadecuada. El segundo punto que debemos considerar es en un paciente sin déficit neurológico, ausencia de dolor o de hiperestesia a lo largo de la columna vertebral, evidencia de intoxicación o de lesiones distractoras. Excluir la presencia de lesión medular es sencilla. Sin embargo, en un paciente en estado de coma o con un nivel de conciencia deprimido, el proceso no es tan sencillo, ya que en estos casos es obligatorio que el médico obtenga los estudios radiográficos adecuados para excluir una lesión de la columna vertebral. Si tales estudios no son concluyentes, la columna del paciente debe permanecer protegida hasta que se puedan realizar más estudios. El punto 3 es retirar la tabla espinal tan pronto como sea posible, ya que aunque los riesgos de la inmovilización inadecuada han sido ampliamente documentados, hay también riesgos en una inmovilización prolongada sobre una superficie dura, como la tabla espinal. Aparte de producir importante incomodidad en el paciente despierto, la inmovilización prolongada puede dar origen a la formación de úlceras graves por decúbito en pacientes con lesión de la columna o de la médula espinal. Por lo tanto, se debe utilizar la tabla espinal larga únicamente como medio de transporte y debe hacerse todo lo posible para que el paciente sea evaluado por los especialistas adecuados y así poder retirar la tabla espinal tan pronto como sea posible. Si no es posible realizar esta evaluación en las 2 primeras horas, se debe retirar al paciente de la tabla espinal. Esto con el objetivo de reducir el riesgo de formación de úlceras por decúbito. También se debe cambiar de posición cada 2 horas, siempre manteniendo la integridad de la columna. Vamos a revisar lo que es la anatomía de la columna vertebral. Envuelve a la médula espinal, está compuesta por 33 a 35 vértebras. Las vértebras son 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxígeas. La columna vertebral tiene curvaturas normales, todas hacia adelante, conocidas como lordosis, en la parte cervical y lumbar, y dos hacia atrás, conocidas como sifosis, en la parte dorsal y sacra. Vamos a revisar lo que es las vértebras. La típica vértebra está formada por el cuerpo vertebral, también está formada por un arco vertebral posterior. Extendiéndose a partir de este arco vertebral se hallan las apófisis para inserciones musculares y para la articulación del hueso adyacente. El arco vertebral
forma las partes laterales y posteriores del agujero vertebral. Los agujeros vertebrales de todas las vértebras forman conjuntamente el conducto vertebral que contiene y protege a la médula espinal. Los cuerpos vertebrales están separados por los discos intervertebrales y están unidos anterior y posteriormente por los ligamentos longitudinales anterior y posterior respectivamente. Las facetas articulares, los ligamentos interespinosos y los músculos paraespinales contribuyen a la estabilidad de la columna. Anatomía de la médula espinal. La médula espinal se origina en el extremo caudal del bulbo raquídeo a nivel del foramen magno. En el adulto habitualmente termina a nivel de L1 en el cono medular. Debajo de este nivel está la cola de caballo, que es más resistente a las lesiones. De los muchos tractos medulares, solo 3 se pueden evaluar clínicamente de forma rápida. Estos tractos son el tracto córtico-espinal, el tracto espinotalámico y las columnas posteriores. Cada uno de estos existe de forma doble y puede ser lesionado uno o ambos lados a la vez. Si no existe función sensorial o motora demostrable por debajo de un cierto nivel, significa una lesión completa de la médula espinal. Durante los primeros días después del traumatismo, el diagnóstico no se puede hacer con seguridad porque puede existir un shock espinal. Si existe algo de función motora o sensorial, las lesiones es incompleta y el pronóstico de recuperación es significativamente mejor que los que presentan una lesión completa. En este cuadro podemos ver la ubicación, la función y la evaluación de cada tracto medular. A continuación revisaremos lo que es el examen sensorial. Primero vamos a dar un concepto de lo que es un dermatoma. Un dermatoma es el área de piel inervada por axones sensoriales dentro de un segmento particular de la raíz nerviosa. El conocimiento de algunos dermatomas mayores es muy importante para determinar el nivel de la lesión y para evaluar la mejoría o el deterioro del neurológico. Decimos que el nivel sensorial es el dermatoma más distal con función sensorial normal y frecuentemente puede diferir a cada lado del cuerpo. Puntos claves de los dermatomas. Miotomos. Cada nervio periférico inerva más de un músculo y la mayor parte de los músculos están inervados por más de una raíz. Por esta razón se debe identificar a ciertos músculos o grupos musculares como representativos de un nervio periférico. Los músculos claves deben ser evaluados bilateralmente. Cada músculo es categorizado en una escala de 6 puntos que va desde la fuerza muscular normal hasta la parálisis. La tabla que podemos ver a continuación nos da la clasificación de la fuerza muscular, ya que la documentación de la función de los grupos musculares claves ayuda a la evaluación de la mejoría o el deterioro neurológico en los exámenes posteriores. Efectos en otros órganos del sistema. La hipoventilación debida a parálisis de músculos intercostales puede ser el resultado de una lesión que afecta a la médula espinal cervical baja o a la torácica alta. Si se lesiona la médula cervical alta o media, el diafragma también se paraliza debido al compromiso medular del segmento C3 y C5, que lo inerva a través del nervio frénico. La incapacidad de sentir dolor puede enmascarar lesiones potencialmente serias en otras partes del cuerpo, como ser los signos habituales de un abdomen agudo. La clasificación de las lesiones de la médula espinal. La clasificación se puede hacer de acuerdo a 4 criterios, según el nivel, la severidad del déficit neurológico, de acuerdo a síndromes medulares y según su morfología. De acuerdo a su nivel, el nivel neurológico es la parte caudal de la médula espinal con función sensorial y motora. Dentro de su función sensorial nos dice que tiene que presentar una función sensorial normal y en la motora tiene que presentar un grado mínimo de 3/5 y que esté bilateral. Las lesiones completas por debajo del segmento normal con alteraciones tanto sensoriales como motoras se denominan zona de preservación parcial. Alteraciones dentro de los primeros 8 segmentos cervicales produce una cuadriplejía, mientras que por debajo de T1 da una paraplejía. El nivel óseo de lesión es la vértebra en la cual el hueso está dañado causando lesión en la médula espinal, el cual está determinado por el examen clínico.
De acuerdo a la severidad del déficit neurológico, esta se subdivide en 4 partes. Una es la paraplegia incompleta, en la cual hay una lesión torácica incompleta. Una paraplegia completa, en la cual hay una lesión torácica completa. Una cuadriplegia incompleta, en la cual la lesión cervical incompleta. Una cuadriplegia completa, en la cual hay una lesión cervical completa. Se debe evaluar cualquier signo de función preservada del tracto largo de la médula espinal. Cualquier función motora o sensorial por debajo de la lesión constituye una lesión incompleta, los cuales concluyen con cualquier sensación, tanto de posición o de movimiento de voluntario de extremidades inferiores. La preservación sacra, la contracción voluntaria del esfínter anal y la extensión voluntaria de los dedos de los pies. Hay que tener en cuenta que los reflejos sacros, como el bulbo cavernoso o anal, no puede calificarse como preservación sacra. De acuerdo a los síndromes medulares, esta se puede subdividir, en la cual tenemos un síndrome medular central, un síndrome medular anterior y el síndrome de Brown-Sequard. Dentro del síndrome medular central, esta se caracteriza por una pérdida motora en extremidades superiores en comparación con las inferiores, además de un grado variable de pérdida sensorial. Se suele presentar en lesiones por hiperextensión en pacientes con estenosis del canal cervical preexistente con un antecedente de caída con impacto facial. Además que este síndrome se va a relacionar con la arteria vertebral anterior, la cual irriga la porción central de la médula, debido a que las fibras motoras para los segmentos cervicales están hacia dentro de la médula, por lo que los brazos y manos se ven afectados con mayor gravedad. Este síndrome se puede dar con o sin fractura o luxación de la columna cervical, y la recuperación se da primero en miembros inferiores, luego pasa a la función vesical y finalmente en la parte proximal de las extremidades superiores y de las manos. De acuerdo al síndrome medular anterior, esta se caracteriza porque se da una paraplegia y pérdida sensorial disociada con pérdida de dolor y temperatura. Sin embargo, la función de la columna posterior está conservada. Este síndrome se debe por un infarto medular en el territorio irrigado por la arteria espinal anterior y es la de peor pronóstico en las lesiones incompletas. En el síndrome de Brown-Sequard, en el cual nos dice que se da por una hemisección de la médula y por un traumatismo penetrante, y en su forma pura suele presentar una pérdida motora ipsilateral y pérdida de propiocepción. Además de que presenta también una pérdida del dolor contralateral y sensación de la temperatura. De acuerdo a su morfología, las lesiones de la columna son descritas como fracturas, luxaciones, lesiones de la médula espinal sin anormalidades radiográficas y lesiones penetrantes. Todo paciente con evidencia radiográfica de lesión y con déficit neurológico se considera como poseedores de una lesión inestable de la columna vertebral, por lo que deben ser inmovilizados hasta que tengan una interconsulta con un médico especialista, un neurocirujano o ortopedista. A continuación, lesiones específicas de la columna cervical. Las lesiones de la columna cervical pueden ser consecuencia de uno o de la combinación de varios mecanismos de lesión. Entre ellos tenemos la sobrecarga axial, la flexión, extensión, rotación, flexión lateral y distracción. Las lesiones identificadas se van a describir en secuencia anatómica, desde las cefálicas hasta las caudales. Luxación atlanta occipital. Las lesiones por disrupción cráneo-cervical son poco frecuentes y son el resultado de un traumatismo grave con flexión y distracción. La mayoría de estos pacientes mueren por destrucción del tallo cerebral y apnea o tienen una alteración neurológica muy grave. Y va a depender del respirador y la cuadriplegia. Que la tracción cervical no se utiliza en pacientes con luxación cráneo-cervical. Inicialmente se recomienda la inmovilización de la columna. Fractura del atlas C1. La fractura más común del atlas consiste en una fractura por estallido, conocida como fractura de Jefferson. El mecanismo de lesión es por lo general una sobrecarga axial, como cuando un gran peso cae verticalmente sobre la cabeza, o en una caída donde el paciente cae sobre la punta de la cabeza en una posición relativamente neutral. Aquí, en esta imagen, vemos una fractura de Jefferson, que es la radiografía con boca abierta, y esta fractura va a comprender la disrupción de los anillos anteriores y posteriores de C1, con desplazamiento de las masas laterales. Subluxación rotatoria de C1. La subluxación rotatoria de C1 se ve con mayor frecuencia en niños,
Puede ocurrir espontáneamente después de un traumatismo mayor o menor, con una infección de vías respiratorias altas o con artritis reumatoide. El paciente se presenta con una rotación persistente de la cabeza, conocido como tortícolis. Además, el paciente no debe ser forzado a reducir la rotación, sino que deberá ser inmovilizado en la posición rotada y derribado para tratamiento especializado. En la imagen podemos ver una radiografía de rotación, fractura del axis C2. El axis es la vértebra cervical más grande y de forma más inusual. Por lo tanto, es susceptible de lesiones variables dependiendo de la fuerza y dirección del impacto. Las fracturas agudas de C2 representan aproximadamente el 18% de todas las lesiones de la columna cervical y se van a dividir en tres etapas, lo que es fractura del odontoide, fractura de los fémures posteriores y en otras fracturas de C2. En la fractura del odontoide tenemos que aproximadamente el 60% de las fracturas de C2 van a afectar a la apófisis odontoide, una protuberancia ósea en forma de gancho que se proyecta hacia arriba y normalmente contacta con el arco anterior de C1. Por lo general, la fractura de la odontoide tipo 1 va a afectar lo que es la punta del odontoide y es bastante poco común, como podemos observar en la imagen, y la fractura del odontoide tipo 2 va a ocurrir a través de la base. Y la fractura del odontoide tipo 3 va a ocurrir en la base y desciende únicamente hacia el cuerpo del axis. Fractura de los elementos posteriores, o también conocido como fractura del ahorcado. Esto va a afectar a los elementos posteriores de C2. Esta es fractura de las facetas interauriculares. Este tipo de fracturas representan cerca del 20% de todas las fracturas del axis y habitualmente se producen por una extensión forzada. Otras fracturas de C2, aproximadamente 20% de todas las fracturas del axis no afectan al odontoide y no son fracturas de la arcada, incluyen fracturas a través del cuerpo, pedículos, masas laterales, láminas y procesos espinosos. Para estas fracturas se recomienda lo que es tratamiento quirúrgico, lo que es la artrodesis anterior de C2-C3 más la osteosíntesis por placa. Fracturas y luxaciones de C3 a C7. Una fractura de C3 es muy poco común y posiblemente porque se encuentra localizada entre un axis más vulnerable y la palanca relativa de la columna cervical más móvil, esto es C5 y C6, donde ocurre la mayor flexión y extensión de la columna cervical. En los adultos el sitio más común de fractura vertebral cervical es C5 y el nivel más común de luxación es de C5 y C6. Raras veces la ruptura de ligamentosa tiene lugar sin fracturas o luxaciones facetarias. En presencia de luxación facetaria unilateral, el 80% de los pacientes tienen lesión neurológica, aproximadamente el 30% solo van a ser lesiones de la raíz, y el 40% la lesión medular va a ser incompleta, y el 30% la lesión medular va a ser completa. Fracturas de la columna torácica T1 a T10. Las fracturas de la columna torácica pueden ser clasificadas en 4 grandes categorías, lo que van a corresponder a lesiones en cuna por compresión anterior, lesiones por estallido, fracturas de Chance y fracturas luxaciones. Las lesiones anteriores en cuna por compresión es la sobrecarga axial. La proporción de acuñamiento es habitualmente pequeña y rara veces la porción anterior del cuerpo vertebral es más del 25% más corta que el cuerpo posterior, debido a la rigidez de la caja torácica y pues la mayor parte de estas fracturas van a ser estables. La lesión por estallido es causada por una compresión axial cervical. Podemos ver aquí en la imagen cómo se dan estas fracturas. Las fracturas de Chance son fracturas transversas a través del cuerpo vertebral. Se producen por flexión alrededor de un eje anterior a la columna vertebral y son vistas con más frecuencia como consecuencia de accidentes de tránsito, en lo que los pacientes van a llevar solo el cinturón de 2 puntos, es decir, solo se va a ubicar el cinturón en la parte de la cintura. Las fracturas de Chance pueden asociarse a lesiones viscerales, retroperitoneales y abdominales.
Ya, las fracturas luxaciones son relativamente raras en la columna torácica y lumbar, debido a la orientación de las facetas articulares. Casi siempre estas lesiones se deben a una flexión extrema o a un traumatismo cerrado muy severo de la columna, que va a causar disrupción de los elementos posteriores o de la vértebra, lo que son pedículos, facetas y láminas. Evaluación radiológica. Todo paciente con múltiples traumas, dolor en la línea media del cuello y déficit neurológico se le debe realizar estudios de imagen de la columna cervical. El estudio más recomendado es la tomografía axial multicorte. Sin embargo, esa tecnología no está disponible en todos los establecimientos. Por lo tanto, como segunda opción tendríamos la radiografía simple, que se puede realizar en proyecciones lateral, anteroposterior y de la odontoide con la boca abierta. Y además de estos, también se puede solicitar una resonancia magnética. Radiografía lateral. Cuando se la realiza con una técnica adecuada, detecta hasta el 70% de las fracturas cervicales. La correcta evaluación radiográfica de la columna se debe realizar de la siguiente manera. Evaluar la adecuación y alineación, para lo cual se debe identificar lo siguiente. Primero, debemos identificar la presencia de las 7 vértebras cervicales y la parte superior de T1. Como podemos observar en la imagen, esta sería C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por último T1. Después debemos identificar las líneas de la columna, que son la línea anterior de los cuerpos vertebrales, la línea anterior del canal medular, la línea posterior del canal medular y por último la línea de las apófisis espinosas. Y lo mismo podemos visualizar desde esta representación gráfica. El segundo paso es realizar la evaluación ósea y aquí tenemos que ver las vértebras, facetas y apófisis espinosas. También tenemos que valorar los cartílagos. Debemos evaluar la odontoides y también los tejidos blandos extraaxiales. Radiografía odontoide. Aquí tenemos que visualizar la apófisis odontoides, la apófisis transversa de C1, las masas laterales. También tenemos que visualizar la superficie auricular inferior de C1, la articulación atlanto-occipital, el cuerpo de C2 y la superficie auricular derecha de C2. Lo mismo se puede visualizar en esta representación gráfica, en el cual podemos ver el cuerpo de C2, las masas laterales y la apófisis odontoide. Radiografía anteroposterior. Esta nos permite identificar luxaciones de la faceta unilateral en caso de una luxación pequeña que no sea visible en otras proyecciones. Resonancia magnética. Se recomienda en caso de pacientes que se quejen por dolor en el cuello y que en las radiografías no se haya encontrado ninguna anormalidad. Por ejemplo, algún tipo de lesión compresiva como un hematoma epidural espinal. Evaluación radiológica de la columna torácica y lumbar. El estudio inicial recomendado es la TAC y también se puede usar la radiografía simple anteroposterior y lateral. Radiografía anteroposterior. Se debe visualizar el alineamiento y simetría de los pedículos y la distancia existente entre ellos, ya que en fracturas inestables hay un ensanchamiento entre esta distancia. Además de eso, también se debe de valorar los contornos de los cuerpos de las vértebras, la altura de los discos intervertebrales y la posición central de las apófisis espinosas. En la radiografía lateral, en cambio, se puede detectar subluxaciones y fracturas por compresión. La imagen de la izquierda es una radiografía lateral torácica y la de la derecha es de la zona lumbar.
Lo que debemos valorar en esta proyección es la alineación y angulación de la columna, el contorno de los cuerpos y los discos intervertebrales. Radiografía oblicua. Esta se realiza con menos frecuencias. En condiciones normales, en la radiografía lumbar, esta proyección se debe visualizar el signo del perro de Scuti, que se forma por la unión de una línea imaginaria trazada por la apófisis transversa, la apófisis articular superior, la articular superior contralateral, la apófisis articular inferior contralateral y por último por la apófisis articular inferior. Y dentro de la silueta del perro es importante evaluar la pars interauricularis, equivalente al cuello del perro y que es discontinua en casos de espondilosis. TAC, útil para la detección de fracturas de los elementos posteriores como los pedículos, láminas, apófisis espinosas. El manejo. Para su correcto manejo se deben seguir los siguientes parámetros: la inmovilización, líquido intravenoso, medicamentos y traslado si es necesario. En la inmovilización, el personal de atención prehospitalaria va a restringir el movimiento de la columna vertebral hasta que se descarte una fractura antes de enviarlo al departamento de urgencias. El paciente debe estar en posición supina, sin rotación o flexión de la columna vertebral, en una superficie firme con un collar cervical rígido del tamaño adecuado. Aquí hay que tener en cuenta que un collar semirrígido no va a asegurar la restricción de la columna vertebral, pero el uso de almohadones y correas en tableros de espinal largas son más eficaces. Sin embargo, se recomienda el uso de tableros de espinales largos para la liberación y el movimiento rápido del paciente. Bueno, a continuación vamos a realizar lo que es la maniobra del logro, en lo cual nos sirve para remover la tabla y examinar la espalda del paciente, en lo cual se necesita mínimo de 4 personas. Una va a estar en el pie de la cabeza del paciente y va a estar al control de lo que es de la cabeza y la columna cervical, mientras las 3 personas van a rotar al paciente, manteniendo alineada lo que es la cabeza y la espalda, y en la 4ª persona va a retirar lo que es la tabla y las 3 personas van a voltear otra vez al paciente para volver a su posición supina. Gracias. Otro punto son los líquidos intravenosos. Dice que en un paciente con sospecha de lesión en la columna espinal se le debe pasar líquido como a cualquier paciente traumatizado. Si no se detecta o sospecha de hemorragia activa, la persistencia de hipotensión debe despertar la sospecha de un shock neurogénico. Los pacientes con shock neurogénicos van a estar bradicárdicos, mientras que los que están en shock hipovolémico van a estar taquicárdigos, por lo que si no mejora la presión arterial con líquidos se usará vasopresores con mucha cautela, entre los cuales destacan la fenilefrina, la dopamina o la norepinefrina. Aquí hay que tener en cuenta que la administración excesiva de líquidos causará un edema agudo del pulmón en un paciente con shock neurogénico, mientras que en los pacientes, cuando no se sabe el estado de volemia, se emplea un monitor invasivo. El uso de medicamentos nos dice que no hay una evidencia suficiente para el uso de esteroides en este tipo de lesiones y el traslado si es necesario. Aquí nos dice que todos los pacientes con fracturas inestables o que presenten un déficit neurológico serán trasladados a un hospital con un especialista para su atención. El procedimiento más seguro para el traslado es después de una interconsulta telefónica con el especialista de columna. Se evitará cualquier retraso innecesario. El paciente debe ser estabilizado y a veces se deberá aplicar férulas, tablas dorsales o collar cervical semirrígido, debido a que las lesiones por arriba de C6 pueden terminar en pérdida parcial o total de la función respiratoria. Si existe alguna duda sobre la ventilación es adecuada, el paciente debe ser entubado lo antes de ser trasladado.